sabes acerca de la Revolución Rusa? Bueno, lo que sé de la Revolución Rusa te puedo decir que fue llevada a cabo por León Trotsky y Lenin y derrocaron al gobierno de Stalin, ¿Algo el más? Partido Comunista, el Partido Socialista lo Una trabajó. pregunta, ¿qué sabes de la Revolución Rusa? No, muy poco. Sé que fue en 1917 por un conflicto económico, creo. Nada más. ¿Para vos qué fue la Revolución Rusa? Para mí fue un acontecimiento importante ocurrido en 1917 por la idea que se necesitaba unos cambios políticos y sociales en Rusia. Los antecedentes de la Revolución Rusa es que había una autocracia zarista, que hubo una revolución de 1905 fallida, que había una situación de crisis social debido al multiculturalismo, al gran crecimiento demográfico y una gran desigualdad, y que habían distintas ideologías políticas como el populismo, el socialismo, el marxismo y el liberalismo. La política en Rusia era burocrática, ya que una sola persona denominada zar era el que se ocupaba de todo un país. Esto era muy difícil debido al gran tamaño de Rusia, por lo tanto el zar tenía personas que se ocupaban de cada lugar del país, pero siempre obedeciendo y siguiendo las órdenes del zar. En 1905, un grupo de trabajadores fue a reclamar por mejores condiciones de trabajo, pero el zar inmediatamente mandó a los militares a que los echen de ahí porque no podía dar lugar a que la gente reclamara. El domingo de esa misma semana fueron todos a hacer una especie de picnic enfrente del castillo del zar para seguir reclamando y este mandó a que los repriman, pero esta vez fue más violento ya que murió mucha gente, sobre todo niños y mujeres. Este suceso llevó a un intento de revolución. Para enfrentar al zar se formaron dos grupos, los bolcheviques, que eran representados por Lenin y lo que querían era matar al zar, y los mencheviques, que eran representados por Kerensky y lo que decían era que tenían que ir ganando de a poco, es decir, ir ganando derechos con peleas chiquitas. Ante lo que estaba pasando, el zar creó dos organismos para contentar a la gente y que no se dé una especie de guerra. La Duma, que era para que digan sus opiniones y el zar los escuche, así si le gustaba hacía algo al respecto y si no, no, y el Soviet, que eran asambleas de trabajadores donde estos se ponían de acuerdo en qué era lo que iban a reclamar y elegían uno o dos representantes que vayan a hablar pacíficamente al gobierno. El zar no se dio cuenta que con esto logró la Revolución Rusa. Con esto comenzaron a surgir estas reuniones que llevaron a cabo la actividad revolucionaria destinada a derribar el régimen zarista. Al mismo tiempo, también estaba el tema de que Rusia le había declarado la guerra a Alemania y esto tuvo un fuerte impacto en la economía. Las derrotas militares no solo generaban un cuestionamiento en la conducción de la guerra, sino también al propio sistema político. En febrero de 1917 se dio una revolución que tuvo importantes consecuencias ya que el zar se vio obligado a abdicar debido a que solo algunos policías estaban dispuestos a luchar por él. Esta decisión contó con el apoyo de la Duma, que designó un gobierno provisional presidido por un noble liberal llamado Lvov, que tenía como objetivo consolidar una revolución democrática burguesa en Rusia. Luego llegó el momento de la Segunda Revolución. En julio, Kerensky reemplazó a Lvov e intentó un golpe de Estado con el fin de instaurar una dictadura militar. El plan de Lenin era liquidar al gobierno provisional, así que el 25 de octubre la Guardia Roja llevó a cabo la toma del Palacio de Invierno y desalojó del poder a ese gobierno. Los bolcheviques, que adoptaron el nombre del Partido Comunista, centralizaron toda la labor gubernamental instaurando la dictadura del proletariado, es decir, una etapa de transición hacia la sociedad comunista. Apenas comenzaron las primeras medidas, estalló la guerra civil entre el Ejército Blanco, formado por los oficiales zaristas, y el Ejército Rojo, organizado por Trotsky e integrado por los Guardias Rojos. Hacia fines de 1920, muchos rusos habían muerto por la guerra y por las hambrunas. De la convocatoria electoral, Lenin decidió negociar por separado la paz con Alemania a pesar de las condiciones desventajosas que el gobierno alemán imponía a los rusos. Las consecuencias de la Revolución Rusa fueron el derrumbe de la monarquía absolutista y autocrática de los zares, el establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, el encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, y, por último, la formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el del comunismo.